Vamos a seguir con esta segunda parte. Les voy a compartir pantalla. Esto es lo que vimos hasta recién. Veamos a lo largo del tiempo cómo fue, ahora para enfocarnos en trabajo, ¿no? Comportamiento organizacional, laboral, porque lo que nos interesa sobre todo son las organizaciones de trabajo. Y hay, esto es de Bain, que lo usa mucho, antes les nombraba transformación digital, con el profe Fede Gottfried. Bueno, yo tomo esto de él. Me parece súper interesante entender el cambio de paradigma laboral en relación a el cambio de la tecnología, de la técnica, ¿no? Y si ustedes vieran acá, si estuviéramos en persona, con intercambio en tiempo real, me encantaría que nos desafiáramos mutuamente para entender dónde está el cambio o en dónde están las variables tan diferentes. Y creo, lo digo yo porque no puedo escucharlos, pero me encantaría que a medida que va cambiando que va, digamos, avanzando la cuestión de la tecnología en el uso de soluciones para el trabajo y como paradigma social, en el trabajo particularmente nos va alejando del producto o nos va alejando del servicio. Pasa que, bueno, hay ciertos trabajos que obviamente tienen la noción de la persona en el servicio muy arraigada. Pero si tuviéramos que generalizar para entender paradigmas, el tema de qué tanto la persona se deshumaniza en relación con la pérdida de esa huella personal en el producto terminado, vamos a entender también entonces la otra cara de eso, que es ese producto terminado lejos de la persona, ¿no? Y entonces, al estar automáticamente trabajando en una misión, en un proyecto, en un producto, en este caso para ir como a las primeras expresiones de trabajo, ¿qué tanto al alejarnos del objetivo terminado, cumplido, vamos perdiendo cierta, como si fuera cierta relación con eso que estábamos haciendo? Es como que queda desmembrado el entregable final con el esfuerzo o con la característica o con la capacidad con la que lo hicimos. Y me parece que eso tiene un impacto en la forma de trabajar, ciertamente. Cada vez, desde la invención de la rueda hasta la cuestión de, bueno, hoy creo que estamos acá, ¿no? Podemos perfectamente ver un dron por la ventana. Que las cuestiones laborales han hecho que la persona tenga una percepción muy diferente y cada vez más lejana en relación al lugar, al empleador, además de al producto o al servicio, ¿no? Entonces, ¿en qué medida una organización, si lo pensamos desde nuestro punto de vista, yo sin conocer exactamente a qué se dedican ustedes, ¿no? Pero podemos pensar esto, que con esto del doble sombrero que decía antes, hay una cuestión que tiene que ver con volver a ser cercana la organización, el resultado de la organización y quién lo hace. Y en gran medida, creo, tiene que ver con eso la gestión del comportamiento organizacional, la observación del comportamiento organizacional y la gestión de la comunicación interna o de la comunicación en equipos o de la comunicación dentro de la organización. Al principio, la palabra trabajo en una de sus acepciones, no en todas, en una de sus acepciones, viene de tripalium, que es como un sacrificio, ¿no? 3 palos, como si fuera muy, muy ligado a la tortura y a la esclavitud. Entonces ahí el paradigma era o trabajo u ocio. ¿Y dónde está el pensamiento? El pensamiento estaba en el ocio. Lo que en realidad agregaba valor, supuestamente, para la vida, para la trascendencia, para la vida
en sociedad y para la trascendencia tenía mucho que ver con elaborar, pensar, etc. Lo demás, el trabajo era esclavitud de esfuerzo y esclavitud. Ahora, con la automatización, a lo que llegamos fue a poder entonces tener mucho más margen de elaboración y de inteligencia y de pensamiento en el trabajo, supuestamente. Todo lo, digamos, lo intangible, todo lo que es la gestión del conocimiento, pero lo aprovechamos en esa medida. O sea, todas las organizaciones podemos decir, pensamos en nuestra organización, realmente sacan ventaja de, si se quiere, el proceso de gestión, para no ir directamente a tecnología robotizada, ¿no? A procesos de gestión, y entonces reacomodan los perfiles o las disposiciones de roles a situaciones que tengan más que ver con el propósito y el sentido de hacer un diferencial de una organización a otra, o de una organización a lo largo del tiempo. Son grandes, digamos, acá como estamos como los griegos, ¿no? Como filosofando acerca de esto, pero son, me parece, preguntas que es interesante plantear. ¿En qué medida hacemos la diferencia de las ventajas supuestas que tiene trabajar en esta época, más con algunas cuestiones automatizadas resueltas? Es como pensar en el futuro del trabajo. Como dice acá Guille, no, Guille es el hermanito de Mafalda, como dice Miguelito, que la vida, porque la vida que uno se gana, la tiene que desperdiciar, ¿no? En trabajar para ganarse la vida. Es el sentido del trabajo, otra vez, a lo que estamos apuntando. Y para salir de la filosofía, es en qué medida podemos gestionar o estamos alineados en la gestión de esa dimensión del trabajo, de la que tiene sentido para la gente, porque sabemos el diferencial no solamente por la gran renuncia, sino porque es tendencia creciente. Esto de la falta ya de hacer la división vida-trabajo, antes se hablaba hasta hace muy poquito, conciliación vida-trabajo. Y hoy sabemos que el paradigma es otro, es la vida del que trabaja y el trabajo como parte de la vida, no hay una disociación. Nos lo dicen las nuevas generaciones, ¿no? No importa, es una conversación con cualquier centennial, no importa en primer lugar el sueldo, sino la calidad de vida o la percepción que tengo de mis valores y lo que vamos a ver durante el resto de la materia, alineado a los valores y el resto de la materia de la organización. Me gusta mucho los invito a la plataforma de Good Work Project, que Csikszentmihalyi y Gartner idearon sobre todo, pero con un gran equipo, que ahora dejó de llamarse, hace 2 o 3 años, antes de que falleciera Csikszentmihalyi, que falleció el año pasado, hay un tributo en la plataforma, ya no se llama The Good Work Project, quizás por esto mismo, sino que es good, es doing good. Posiblemente también alineado a esto de que no es vida o trabajo, sino que es lo bueno en este caso. The Good Project, acá ven el logo de lo que era antes The Good Work Project. Y acá sí, acá está la memoria a Csikszentmihalyi que falleció. Sorprendentemente, cuando ellos, que es buenísima la plataforma, mucho conocimiento, mucha gestión de conocimiento, mucho dato, sobre todo está orientado a educación, y sin embargo es transversal, me parece. Sorprendentemente para ellos, en primer lugar, la gente quiere hacer un buen trabajo. La gente no quiere zafar el trabajo. Queremos realizarnos a través de lo que hacemos. Eso es como una tendencia, digamos. Y estudian esto que es entonces el buen trabajo y tiene las características de que es moralmente ético, es algo ético,
es algo técnicamente de excelencia y es algo que genera compromiso, genera esa adecuación a la tarea, genera engagement, entusiasmo. Como dice Sinek, que también es muy de tendencia, pero a mí me parece que tiene muy buenos puntos Simon Sinek, sobre todo porque sistematiza mucho las ideas. Dice, a ver, es como una regla de tres, ¿no? Si el 100% de los empleados, de los colaboradores son personas, si el 100% de los clientes son personas, si el 100% de los inversores son personas, si no entendés a las personas, no entendés el negocio. Me parece muy, muy bueno, muy acertada la simplificación. A partir de lo que pasó, a partir de algunas lecciones aprendidas, algunos grandes cambios desafiando, esta es otra pregunta también como para conversar en el sincrónico, ¿cuáles son las dificultades a pesar de todas las posibilidades de de las ventajas que tenemos en un rol como el nuestro, en ese doble sombrero de usuario de la organización y de evangelizador, si se quiere, de la comunicación? ¿Cuáles son las ventajas, las dificultades, perdón, los desafíos? Y entonces a la vuelta, ¿qué necesitan concretamente? ¿Cuál sería una necesidad que ustedes como gestores, planificadores, medidores de cuestiones que tienen que ver con el comportamiento de las personas necesitan? Es una pregunta que les hago concretamente, que ya la vamos a ir develando y trabajando juntos. Fayol, o sea, al comienzo de la sistematización del trabajo, imagínense los años que hace que, digamos, que se vienen estudiando las organizaciones, ¿no? Proponía dirigir a los equipos, la dirección de los equipos de una forma honesta, disciplinada y con organización. Entonces tiene todo esto de los 14 principios, 15 principios, creo que son 14 principios del management, con una visión muy integral, ¿no? Que podríamos reivindicar. Y que se pueden traducir en estos pasos, como planificación o planeación, organización, dirección, coordinación y control. Si tomamos la organización que no dista mucho de poder organizarse de esta manera, como Fayol, como este francés que empezó a pensar las organizaciones con profit, pero de esta manera, ¿dónde hay comunicación en estos pasos? ¿En qué impacta la motivación en estos pasos? ¿Qué se gestiona en relación a la cultura en estas áreas o pasos? ¿Y para qué se necesita liderazgo en estas áreas o pasos? Yo no se los dije antes, bueno, seguramente lo hablemos en una reunión preliminar, pero la misión que tiene para mí esta materia es la de darles un panorama que quede resuelto con el trabajo final de esta materia de lo que podría ser el comportamiento organizacional, por más de que ustedes van a tener después materias de cultura, o antes, ¿no? Han tenido ustedes antes materias de cultura, de discurso organizacional y públicos, de temas que tienen que ver con la comunicación interna, con el clima organizacional, etcétera, pero que quede sistematizado en la ficha que ustedes tienen que completar para el final de esta materia, la parte de su trabajo final de la maestría, que trata sobre lo interno. Entonces me parece que haciendo foco en estas áreas y con estas preguntas y otras que vamos a ir planteándonos más que respuestas preguntas, vamos a tener un buen consolidado. Seguramente han escuchado hablar del experimento de Hawthorne en 1924 en Estados Unidos, en una fábrica de micropartes de telefonía. Y esta fue, yo creo que el nacimiento de los estudios del comportamiento organizacional, en donde se dio una serendipia. Una serendipia es lo que se encuentra en una investigación que no era parte de la pregunta de investigación, como quizás a ustedes les pase también en su trabajo final. Y en esa serendipia, en ese hallazgo afortunado, sin querer, digámoslo así, se encuentra
mucho del valor que tiene el procesamiento de esta gran gestión que es la comunicación interna, en el gran sentido de la palabra, ¿no? Entonces, Delton Mayo estaba investigando temas relacionados con rendimiento, con performance, y bueno, todo lo que se suele seguir midiendo también. Y lo que sucedió fue, de la manera en que lo sistematizaron, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a aislar un grupo, estas sean mujeres, y les vamos a dar las mejores condiciones de trabajo, mejor luz, mejor ventilación, breaks más largos, las vamos a mimar, digamos, vieron como equipo de alto desempeño, bueno, vamos a hacer sentir que es un equipo, un grupo, al menos, que va a estar privilegiado por ciertas situaciones que tienen que ver con su bienestar. ¿Cómo creen que fue el resultado de la performance? Linealmente más alto. A mejores condiciones laborales, mejor desempeño, mejor rendimiento, digámoslo así más fríamente. Ahora, cuando vuelven estas mujeres a su lugar de trabajo habitual, lo que sucedió, y acá está la serendipia, es que siguieron produciendo mejor todavía. O sea, producían establemente, les suman bienestar, producen más, les quitan el bienestar, producen más aún. Eso es lo contracultural. Lo que sucedió, y de la manera en que lo explican, es que al haberse sentido observadas, al haberse sentido cuidadas, al haberse sentido especiales, al haberse sentido cuidadas, digamos, en su situación, miradas, resumámoslo así, fue tal la motivación que incluso duró ese efecto genuino, porque era genuino, después de terminada la experiencia, y como otra vuelta más, fue contagioso el efecto hacia aquellas personas que no habían, aquellas otras mujeres que no habían sido parte del experimento. Esto yo creo que puede ser, porque fue tenido en cuenta obviamente por Mayo en ese momento, diciendo, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto que hace que la gente trabaje más, incluso cuando se le quitan los derechos adquiridos, podríamos decir, ¿no? Y ahí está la complejidad del comportamiento. Por eso no es rocket science, no es ciencias, ingeniería espacial esto que hacemos, pero quizás es más complejo porque no tenemos la respuesta en fórmulas. Depende mucho de nuestra observación, de nuestra intuición, que intuición, bueno, no es falta de información, sino que es como el uso de mucha información disponible que tenemos naturalizada, y todo lo que tiene que ver con lo actitudinal, que nos lo mostró muy bien Hawthorne. Este es como el nacimiento, como les decía, ¿no? Y que tiene que ver con observar el comportamiento, con comprender mecanismos implicados en ese comportamiento y qué efecto podrían llegar a tener, aunque nos terminen sorprendiendo, ¿no? Prever que puede haber una serendipia, predecir en el mejor escenario posible el comportamiento y después influir sobre él en la medida de lo posible, gestionar teniéndolo en cuenta las proyecciones que podemos llegar a hacer. Stephen Robbins es uno de los, digamos, tengo un libro parecido. Digo, libro es en realidad un manual. Mire, así son los manuales de comportamiento organizacional. Vieron que siempre se dice, bueno, que el estudio, que las clases no puedan ser material que puedas googlear o encontrar en un libro, ¿no? Que la experiencia de tener una capacitación, aunque sea de manera sincrónica en su mayoría, sea superadora. Entonces, yo no les recomendaría consultar directamente un manual de comportamiento organizacional, aunque vaya por la edición 12 en el año y seguramente sigue. Se ha escrito esto, se ha actualizado esto, pero hay muchos comportamientos, hay muchos manuales de este tipo que son útiles si uno sabe qué buscar. Este es 2009, imagínense que hace varios años
se ha actualizado, no sé por qué copia, por qué edición irá. Y Steven Robbins es uno de los autores de un libro similar a ese, de un manual que están todos acá en la facultad. Ustedes pueden accederlo de manera virtual, por la biblioteca o de manera física, y sacarlo por largos periodos, y ahí van a la, digamos, a la unidad que quieran, y encuentran lo que necesitan. Ahora, vamos a sistematizarlo de manera diferente, porque hay cuestiones que me parece que son justamente para la reflexión. Entonces, lo define así, como que es un campo de estudio del comportamiento organizacional que investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras, por eso la complejidad, porque es como tridimensional, y además de las 3 dimensiones es todo lo que sucede a partir de esas 3 dimensiones, sobre el comportamiento dentro de organizaciones con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la eficiencia. O sea, nosotros partimos de la base de que el objetivo de la organización es hacer negocio. Y sin embargo, bueno, acá estamos, ¿no? Para mejorar todo eso. Hay diferentes, que yo se las dejo en el PowerPoint, todo este PowerPoint va a estar obviamente disponible. Ivancevich, que es el que, no les acabo de mostrar otro, son diferentes y parecidas definiciones, que cada uno le va agregando algo, ¿no? El bienestar le agrega Ivancevich y compañía, las actitudes que decíamos antes le agrega Daly, Chiavenato le agrega la interacción y la influencia recíproca como una cuestión de percepciones en tiempo real y ese impacto. Y si vamos en Robbins, esto es del manual de Robbins, a una definición de injerencia del comportamiento organizacional, vemos ahí por fin las líneas o las áreas que la componen, que está la psicología, con todas estas cuestiones de aprendizaje, desde el aprendizaje hasta el estrés en el trabajo, la psicología social, cuestiones que tienen que ver, que se van acercando cada vez más a la sociología, y antropología, es como las ciencias de la persona, ¿no? De la psicología entonces tenemos la variable de la persona, del individuo, de la psicología social, la sociología y también de la antropología, el grupo, y también de la sociología y la antropología la variable de sistema de la organización, que en este caso es la organización laboral. Entonces acá es donde nosotros nos plantamos. Me parece interesante tener una matriz que llanamente nos indique qué hay en juego para tener cierta claridad y ciertos anclajes. El tema que les voy a presentar ahora, ustedes tienen, hay mucha bibliografía. Bueno, Schumpeter es uno de los padres fundadores del management, que no siempre es tenido en cuenta porque era muy contracultural en su época. Quizás lo hayan oído nombrar. Y hay alguien que rescata cuestiones que tienen que ver con planteos de Schumpeter, que se llama Javier Ferraz. Y Javier Ferraz se va también para cuestiones que tienen que ver con la innovación social, la innovación vista desde la innovación social y sustentable, sostenible, ¿no? La innovación como algo sostenible. Y ustedes tienen una charla TED muy clara de Javier Ferraz. No los voy a aburrir con eso, por eso mismo, pero antes les quiero presentar brevemente a Schumpeter, porque estamos hablando de organizaciones y elegimos el marco. Bueno, yo en este caso lo elegí y se los quiero presentar. Schumpeter habla de los ciclos económicos. Vieron como veíamos en Bain, en el cuadro de Bain, la línea del tiempo. Bueno, Schumpeter habla de los ciclos, que de esto, o sea, sobre esto después profundiza con otra intención Ferraz, y nosotros le vamos a dar otra vuelta de tuerca. Y él propone al líder, o sea, al empresario como un líder, y dice, a ver, siempre se le achaca al empresario la plusvalía en esa época, imagínense, entre 1883 y 1950 vivió Schumpeter, pero a ver, acá el CEO, digamos, el UP, que después vino, es un tomador de riesgos. Es lo que podemos pensar hoy como un emprendedor. Y no era común verlo en esa época, así estaba quienes, toda la escuela, digamos, capitalista,
por decirlo así, que se basaba en el empresariado, la responsabilidad del empresario, de la empresa, de la visión, sin hablar todavía tanto de liderazgo. Y después estaba toda la parte, digamos, marxista, que era, el foco era la plusvalía, la ventaja que sacaba el empresariado del pueblo, ¿no? Schumpeter plantea, más desde el management, digamos, capitalismo, digámoslo así, una visión diferente, a mí me parece. Y es esto de el líder como con ciertas competencias, con cierto diferencial de asumir riesgos, para lo cual era imprescindible la motivación y otras cuestiones que tenían que ver con cuestiones más, como decíamos antes, de power skills, ¿no? De temas más blandos, de temas más personales. Y me gusta mucho la forma en que tiene de resumir los ciclos económicos. Él habla de innovación organizacional y con este término de la destrucción creativa, ¿no? Como que lo que innova viene a romper con un paradigma, con un status quo, es una cuestión de creatividad que es superadora del esquema anterior, que mantiene ciertas cosas y que rompe con ciertas otras. Entonces está la destrucción creativa de la innovación organizacional y se basa en el emprendedorismo, en esta toma de riesgos como actitud. Vendría a ser como un intrapreneurship o como un emprendedorismo interno en la organización, como un emprendedorismo como actitud, emprendedorismo de rol. Entonces, bueno, acá pone el foco en la perseverancia, en la ambición, en la motivación, pone el foco y también intenta cubrir estos desafíos. De él, Ferraz habla de la innovación como esto, también como de la destrucción creativa, pero la innovación como la búsqueda de ventajas competitivas. Esta es la base, digamos. La innovación es lo que busca ventajas competitivas superiores, es como una diferencia que hace la diferencia. Dice, si un cambio no supone ventajas superiores, ventajas competitivas superiores, no es una innovación, no es un cambio innovador, sino que es una mejora. Dice, al final, la mejora es un aspecto higiénico en una organización, o sea, siempre tenemos que mejorar, es algo normal, natural, esperable. Ahora, cuando, y solo cuando le introduzco riesgo, esa actitud del emprendedor, es cuando puedo llegar a tener una ventaja competitiva superadora. Y ahí es cuando se da el resultado de la innovación. Yo voy a dejarles el video de Ferraz, porque no quiero abrumarlos con tanto video mío. Para parafrasear a Ferraz, lo dejamos hablar a él. Y habla, este es a grandes rasgos la propuesta, esta la sistematicé yo a partir de él y de bibliografía sobre él. Habla de las 6 horas de la innovación, ¿ok? No los quiero abrumar, ya les digo. Ahora, en estos es muy interesante, pónganle especial foco cuando vean el video, traten de verlo con esta slide presente, ¿no? Porque es interesante saber quién pone las reglas del juego en cada ola, qué es innovar en cada ola y cuál es la lógica. Entonces empieza porque diciendo que la innovación al principio, en la primera hora, era la tecnología pura, o sea, se lanzaba al mercado, se lanzaba a la audiencia tecnología, y la audiencia ávida la consumía, pero después se fue complejizando porque no era tal la demanda, ya estaba cubierta la demanda de cierta tecnología, y se fue complejizando hacia lógicas muy diferentes. Por eso volvemos al perfil digamos, del visionario del liderazgo, ¿no? Y de nuestro perfil de comunicación en una organización, con la capacidad de poder entender el contexto. Me parece, esto es una perla que se las dejo, es fundamental, yo creo, entender en qué ola estamos, cuál es la lógica y cuál es la lógica organizacional de cada ola. La pregunta después va a ser, si estamos en una séptima ola, ¿ven? Acá está qué tipo de innovación
esperamos dentro de lo que es cada ciclo. Pero después, lo que a mí me interesa ver con ustedes es esto. ¿Qué pasa si en lugar de hablar de innovación cambiamos la palabrita esperen que hice el lío, cambiamos la palabrita en el mapa y en vez de innovar decimos comunicar? Van a ver que la fórmula resulta igual. ¿Qué pasa si en vez de innovar hablamos de comunicar? Entonces, en vez de decir innovación es crear tecnología, lo llevamos a comunicar. Comunicación es... A mí lo que me interesa de esta parte, esta no está en Ferraz, esta es para hablar nosotros. Lo que me interesa de esta parte es, de vuelta, quién pone las reglas del juego. A nivel organizacional no hay grandes cambios, pero ¿qué es comunicar en cada ola? De esto vamos a estar hablando en el encuentro que tengamos. Para eso les pido, por favor, que lean muy bien la bibliografía. ¿Sí? No hay bibliografía muy específica para esta primera parte. Que vean el tema de las olas, y la bibliografía que les dejo va a ser de los estudios que les mostré de KCI y de Edelman. Y el planteo es este. Si acaso hay una séptima, ¿cuál es? ¿De qué se trata y cuáles son las reglas del juego? Entonces les encargo este paralelismo, ¿sí? Entender bien el funcionamiento de las olas y qué es innovar en cada etapa. ¿Y qué pasa si hablamos de comunicación en lugar de innovación? Nos vemos, muchas gracias.